Era hace no sé cuánto tiempo, pero va a ser como la tarde, no sé. Despacho en vivo y en directo para su portal de noticias. Son niños jugando a ser periodistas, pero que lamentablemente informaban de una cruda realidad. Ya, mira, ahí se ven unos carabineros. ¿Cómo nos va a doler? Es que si pudiera ver sus caras se daría cuenta que en sus expresiones ni siquiera hay una mueca, incluso hay sonrisas. Para ellos se trató de algo normal, una balacera con personas fallecidas, un día cualquiera, son niños y eso simplemente no puede pasar. Por ejemplo, acá hubo, si me equivoco, 3 disparos allá arriba, donde están los carabineros, allá si se ven, allá arriba, y 3 disparos allá abajo. Naturalización de conductas, menores expuestos a feroces delincuentes, a delitos violentos que suman y siguen. Presidente, mataron a mi hija. Imagínate el dolor que debes sentir cuando veas a tu hijo morirse en tus brazos. Estás con sangre, me dice. Y digo, oh, ya me jodieron, dije ya. Levanto, nada, y era mi hijo que le habían llegado el balazo. En solo un mes, Tamara e Ethan murieron tras verse envueltos en hechos delictuales. En El Tabo, una guagua de 6 meses falleció de una herida a bala. En pleno centro de Santiago, otra se salvó de perder la vida. ¿Sabe usted en cuántos países de Latinoamérica no existe una ley de garantías de la niñez? Solo en 2, Panamá y Chile. ¿Sabe usted en cuántos de los hogares chilenos donde viven niños o adolescentes declaran haber presenciado o vivido situaciones de violencia, tales como peleas, amenazas, balaceras o asaltos? Según datos recopilados por UNICEF, en la mitad. Así lo establece la convención, los niños entendemos que son las personas entre 0 y 18 años, ¿verdad? Que están en un periodo sensible de desarrollo y por eso requieren cuidados y espacios especializados para hacer ejercicio de sus derechos. Dimensionar dónde están siendo violentados los niños, en la familia, en los barrios, en las poblaciones, en las instituciones. Marco teórico claro. Dicho eso, nunca está de más recordar cuáles son sus derechos. El derecho que más me gusta es el derecho a escribir, el derecho a jugar, el derecho a estudiar. Me gustaría que hubiera mejor educación. Hay algunos, ya son 30 años desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño y existe una sensación de que no les hemos cumplido. Con estupor, vimos como una madre fue apuñalada frente a los ojos de su pequeño hijo al que llevaba al jardín. Este fue el responsable. Imágenes que no se borran. Ahí tiene un ejemplo, carta abierta liberada en redes sociales para sorprendernos con otro. Nos rebasa y se estaciona de un frenazo. Acto seguido, 2 tipos, uno con un cuchillo y otro con un atornillador, se bajan del vehículo rápidamente gritando, pasa todo tal por cual. Sí, nos amenazaron con cuchillo en mano a mí y a mi hija de 7 años. Como accedí de inmediato a entregar todo por miedo a un ataque a mí o peor a mi hija, no nos golpearon, solamente dejaron marcada a mi hija de por vida con la experiencia vivida. Qué rabia no poder hacer nada, qué rabia saber, weón, que quizás físicamente, weón, podría defenderme, pero me arriesgo a terminar desangrándome, weón, enfrente de mi hija o que le hagan algo a mi hija o algo peor y todo. Y no tengo nada más que hacer que tomen. Fue a plena luz del día, un feriado, cuando quisieron salir a pasear sus perros. Llegada del auto, muestra de armas, garabatos, nada más que hacer. Dice que lo único que sentía en ese momento era como su hija de solo 6 años le apretaba cada vez más fuerte la mano. No dijo nada cuando se fueron, no dijo nada cuando volvieron a su casa, solo después estalló en llanto. Le quitaron inocencia a mi hija. Le mostraron quizá anticipadamente lo cruel que puede ser la vida. Es rabia e impotencia y también es un sentimiento de fallar como padre. Porque obviamente uno le da pena, a mí me da pena el hecho de decir, ¿sabéis que tengo que aceptar que yo no puedo defender a mi hija? Que yo ante esto no tengo absolutamente nada que hacer.
Chile, durante el año pasado, más de 6.000 menores de edad fueron víctimas de delitos violentos. El desglose de esos ilícitos es aún más duro. Según cifras de la Fiscalía Nacional, 184 niños fueron víctimas del delito de homicidio. Siempre nos estremecemos cuando ocurre uno de estos casos, si incluso hubo quienes marcharon pidiendo respuestas, pero el problema no es de ahora. Pero ahí está lo que yo te digo. Se activa el sistema, la Fiscalía investiga, ojalá se encuentra a quien habría tenido participación, pero ¿quién le devuelve la vida a la víctima? Nadie, ¿no? Y por lo tanto, el punto es evitar que eso ocurra. Y para eso necesitamos un compromiso transversal de todos quienes dirigen el Estado, pero también de quienes a nivel territorial y local pueden ir haciendo cosas potentes para prevenir vulneraciones a derechos. Desde que ocurrieron esos hechos hace ya alrededor de 25 años, de alguna manera yo, bueno, y mi señora también, nos cerramos a no seguir recordando porque el dolor se acentúa y el duelo se va a vivir por siempre en la medida que uno se siga recordando. Entonces yo había evitado conversar sobre este tema durante todos estos años, o sea, es la primera vez que lo hago hoy día. Usted me decía que no había dado entrevista. ¿Y por qué ahora decide hacerlo? Bueno, porque yo y mucha gente como nosotros, gente normal, diría yo, gente de familia, gente que quiere vivir tranquila la vida y lo que nos queda de vida, vemos con mucha preocupación lo que está pasando hoy día en este país. La violencia se ha enseñoreado, yo creo que la justicia, las autoridades están sobrepasadas por la violencia. La sociedad en general está sobrepasada. Y no veo que se haga nada concreto que pueda hacer revertir esta situación. Carabineros detuvo a 2 de los sujetos que participaron en el asalto que costó la vida al menor Pablo Rodríguez. Un tercero que tuvo una participación menor continúa prófugo. Por aquella época no hubo quien no hablara de lo que pasó en esta casa de La Reina. Pablo Rodríguez, de 11 años, fue asesinado por un grupo de delincuentes. Quizás los primeros en hacer un portonazo en nuestro país, eso hace un cuarto de siglo atrás. ¿Cuánto se habló al respecto de los responsables de lo sucedido? Teniendo este delito pena de muerte, las posibilidades que finalmente se apliquen la pena de muerte son muy altas en este caso. No me pueden hablar de que los jueces son blandos o en uno u otro motivo. Lo que pasa es que cada juez tiene que resolver con los antecedentes que tiene acumulado en el proceso. Estuvimos hasta altas horas de la noche trabajando tras los culpables, tras los responsables y los colocaremos a disposición de la justicia. ¿Es cierto que ya hay uno identificado? Sí, tenemos ya muy avanzada la investigación. Un niño, mi pobre angelito, le decían en el colegio. Travieso y divertido, ingenuo pero perpicaz. Su funeral fue masivo, sus compañeros lo despidieron. Autoridades asistieron, pero ni siquiera el día en que le dijeron adiós pudieron estar tranquilos. Es que los llevaron a reconocer a los asesinos de su hijo. Ante nuestra terrible desgracia, nos preguntamos si no seremos más bárbaros nosotros, que con una actitud contemplativa y de benevolencia equivocada, seguimos permitiendo que estas mentes enfermas irrumpan a sangre y fuego en nuestros hogares, roben nuestros bienes, asesinen y en ocasiones incluso hasta violen a nuestros seres queridos. Se leyeron cartas, se hicieron promesas. A los responsables los detuvieron, como familia los acompañaron, pero con el tiempo aseguran que los olvidaron. Ellos, de Pablito nunca. Todavía guardan como tesoro cada uno de sus juguetes, sus fotos, sus videos. Simplemente tuvieron que aprender a vivir con el dolor. Uno que fue aplacado en parte es que quien le disparó a su hijo fue condenado a cadena perpetua. Si les sirvió de algo, mejor que lo digan ellos. ¿Ha pasado harto tiempo? Sí, pero la pena sigue. Yo nunca lo he olvidado. Es difícil. Muy difícil. Para mí era mi regalón. Siempre quise tener un hombre y me salió el quinto. Y nunca pensé que iba a vivir tan poco.
que cualquiera que sea la pena que se aplique a un delincuente que mató a un niño, y aun cuando lo tomen preso, lo condenen a cadena perpetua, aun cuando eso ocurra, para la familia, desde el punto de vista de la familia, el punto de vista nuestro, nunca va a haber justicia plena. Porque aunque esté preso, no te van a devolver al ser querido, al ser que murió. De 1996 al año 2020, de los homicidios a los robos, más de 2.600 niños fueron víctimas de este tipo de delito en el último año. No son pocos los que tuvieron que enseñarle a sus hijos cómo tener que comportarse si es que son víctimas, por ejemplo, de un portonazo, como ellos, que apenas vieron las armas, se bajaron del auto, levantaron las manos y se quedaron inmóviles. Esa familia ya no vive en nuestro país, se fueron en búsqueda de mayor seguridad. Puede que con los tiempos que corren sea una conversación necesaria, pero que no debería ser normal. Jessica y sus hijas también decidieron abandonar la capital. Ahora viven en el sur, en el campo. Eliminaron el margen de error. No están dispuestos a vivir con la sensación de que esto les podría volver a pasar. La psicóloga me dice, o sea, que se le produzca un drama, pero que no llegue a que se le forme un trauma, porque esto después va a ser para toda su vida que ella esté con ese trauma. Entonces, por eso le digo, es súper difícil. ¿Usted siente que estos delincuentes le quitaron parte de la niñez a su hija y a su sobrina? Sí, de todas maneras, porque ellas, si bien son niñas felices igual, juegan igual, pero están con temor todo el rato. Entonces eso no es como una vida normal de un niño. Una más. Con los niños, simplemente no. El foco debiera estar puesto es en educar a la ciudadanía en general y a las personas en general, a las comunidades en general, a proteger siempre a los niños, ¿verdad? Y no tener que irnos al extremo de tener que enseñarle a los niños cómo protegerse de estos hechos violentos. Que no solo afecta el momento vital que están viviendo en ese momento, sino que también lo proyecta a cuando sean adultos, con consecuencias que en ese momento ni siquiera se pueden visualizar, ¿no? Entonces el desafío es particularmente importante en términos de que esto cambie y que las cosas realmente logremos como país prevenir que estos delitos ocurran, pero ahí estamos teniendo problemas severos en este sentido. ¿Cómo tiene que ser la preocupación por el país en el que vivimos, que hay quienes están dispuestos a revivir el dolor de haber perdido un hijo? Eso con tal de aportar con un grano de arena en la tarea de generar conciencia. No olvidar nunca que los niños son el futuro.